gente, bienvenidas y bienvenidos al tercer video. El método de tablas de verdad aplicado para probar pruebas de conjuntos de fórmulas como la consistencia e inconsistencia no genera mayor, digamos, modificación de lo que ya hemos venido haciendo. Se hace lo mismo, se crean primero columnas para todas las variables oracionales distintas que utilizan las fórmulas que vamos a analizar. En este caso son esas tres primeras fórmulas y por lo tanto las variables proposicionales distintas que hay son PQ. Ponemos PQ. En ese orden alfabético además, ¿no? Como son 2, es 2 elevado al cuadrado por el número de variables proposicionales. Tenemos 4 estados posibles del mundo y luego en las siguientes columnas podemos primero la fórmula psi, luego la fórmula phi, luego la fórmula psi y luego la fórmula gi, ¿no? Y siempre poniendo un poquito de espacio entre los operadores. ¿Listo? Siempre recuerdan que el valor de la fórmula, de cada una de estas fórmulas, va a salir debajo de su operador principal, ¿no? En este caso he representado esos operadores principales con el resaltado de rojo, ¿ya? Ahora, lo que estamos buscando para determinar consistencia o inconsistencia, la pregunta sería aquí, ¿este conjunto de acá es consistente o inconsistente? Tendríamos que, lo único que ver es si en alguna de estas filas, que son 4, las tres fórmulas son verdaderas. Comencemos de abajo, digamos, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, no. Verdadero, verdadero, falso, no. Falso, ya de frente no, porque tienen que ser los tres verdaderos. Y si veo la primera, sí sale verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué significa esto? Según la definición, un conjunto de fórmulas gamma es consistente si y solo si al menos una fila de sus tablas hace a todas las fórmulas verdaderas. Ese es el caso con esta fórmula, con este conjunto, por lo tanto este conjunto es consistente. ¿Sí? Listo. Ahora veamos el siguiente conjunto. Ya no tomamos esta fórmula, sino la siguiente, ¿no? El xi. Y aquí vamos a evaluar entonces si el conjunto formado por esta y esta cuarta fórmula es un conjunto consistente o inconsistente. Hacemos lo mismo, vemos que las variables oracionales son las mismas, hacemos la misma cantidad la misma cantidad de estados posibles del mundo y la misma distribución de valores. Y a continuación colocamos las tres fórmulas y vemos si hay un caso en el cual las tres sean verdaderas. Verdadero, verdadero, falso, no. Falso, tampoco, y se descarta. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. No hay el caso, entonces este conjunto de fórmulas es inconsistente. ¿Sí? Es así de sencilla la prueba. Noten una cosa, en esta fórmula no es necesario que en todas las fórmulas aparezcan las dos variables oracionales o tres o cuatro que se consignen, porque la idea es que estamos utilizando más bien todas las que comparten las fórmulas, ¿no? Y estas tres fórmulas comparten dos variables oracionales en conjunto, PQ, y se colocan acá. No va a generar ningún problema para los valores que tome esta fórmula, porque se adapta a los valores de la tabla, porque esta tabla va a dar siempre valores para su variable oracional que utiliza. No hay ningún problema con eso. Otro tipo de concepto que de propiedad que podemos probar gracias a las tablas es el concepto de validez, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la validez, en este caso, vamos a enfocarla como una propiedad semántica también, pero aplicada a argumentos, ¿no? Así como la consistencia e inconsistencia eran propiedades aplicadas a fórmulas y la tautología, contradicción y satisfacibilidad aplicadas a fórmulas, ¿no? En este caso eran a conjuntos de fórmulas y aquí en los argumentos, en la validez y nulidad era aplicada a argumentos, ¿ya? Esto quiere decir que vamos a poder representar argumentos en lógica de conectores. Y eso era obvio porque justamente habíamos dicho que la lógica tiene como finalidad evaluar la validez de argumentos, ¿no? Entonces ahora definamos en términos de tablas de verdad esa propiedad que ya veíamos intuitivamente en ciertos argumentos, que nos hacía llamar a algunos válidos y a otros inválidos. Un argumento, y en este caso vamos a utilizar esta letra que es delta mayúscula para representar como una metavariable, con una metavariable a cualquier argumento. Un argumento delta es válido si solo si ninguna fila de su tabla de verdad hace a todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa. ¿Ok? Entonces nuevamente vamos a utilizar una tabla de verdad, vamos a colocar todas las fórmulas la fórmula de cada premisa y a continuación la fórmula de la conclusión y vamos a buscar una fila en la cual hayan valores verdaderos para todas las premisas y valor falso para la conclusión. Si no existe una fila con esa característica, ninguna fila cumple esa característica, entonces el argumento es válido.
En cambio, si es que hay al menos una fila que cumpla con esa característica, que haga todas las fórmulas de las premisas verdaderas y a la fórmula de la conclusión falsa, en ese caso tendremos un argumento inválido. ¿Sí? Recordemos y veamos cómo estas dos nociones de validez e invalidez, definidas en términos de tablas de verdad, eh, captan perfectamente las nociones intuitivas que habíamos propuesto para cada uno, ¿no? Para la validez habíamos dicho que un argumento es válido cuando no podemos pensar a sus conclusiones como verdaderas y a sus premisas como verdaderas y a su conclusión como falsa, ¿no? Aquí ya no tenemos que apelar a esa intuición, sino que lo vamos a ver graficada todas esas posibilidades en una tabla de verdad, ¿no? Y lo mismo acá, decíamos que un argumento era inválido cuando era posible hacer esa asunción, ¿no? Pensar a todas las premisas como verdaderas y a la conclusión como falsa al mismo tiempo. Ya no vamos a apelar a esa intuición, sino que vamos a ver una tabla que nos va a mostrar todas las posibilidades gráficamente. Veamos entonces ahora dos argumentos. Quiero que vean cómo los argumentos se plantean en lógica de conectores, ¿no? Habíamos creado habíamos aceptado dentro del vocabulario de la lógica de conectores a las comas para separar premisas entre ellas, ¿no? Y también habíamos aceptado este símbolo que separaba las premisas de la conclusión que está después, ¿no? Entonces tendríamos acá dos premisas. P condicional Q la primera, una fórmula. La segunda premisa, negación de Q, separada por la anterior con una coma. Y ellas dos separadas de su conclusión, que es negación de P, em, que está después de ese símbolo que indica la conclusión, ¿no? Listo. Entonces, para poder hacer los cálculos de si un argumento es válido o inválido, hacemos básicamente lo mismo que ya hemos aprendido a hacer en la prueba de consistencia. Colocamos primero todas las variables oracionales que están en juego o utilizadas en estas fórmulas. Vemos que solamente hay dos. 2 al cuadrado 4, hacemos la distribución de valores, 4 líneas, ¿no? Y colocamos a continuación primero en columnas distintas cada una de las premisas, premisa 1, premisa 2, y finalmente en la última columna siempre la conclusión. Nuevamente aquí estoy resaltando en rojo todos los valores que nos salen del cálculo en cada uno de estos estados posibles del mundo para el operador principal que representa los valores de la fórmula en cuestión. Para la fórmula de la premisa 1 es la condicional, la negación lo es para la fórmula de la premisa 2 y para la conclusión es esta negación, ¿no? Y buscamos si es que existe este caso en el cual las premisas son en una fila ambas verdaderas y la conclusión falsa. Verdadera, falsa, no, descartado. Falso, verdadero, descartado. Verdadero, falso, descartado. Verdadero, verdadero, ok, podría ser, pero aquí sale verdadero, no sale falso. Por lo tanto, es imposible, no hay ni una sola línea que nos dé como resultado premisas verdaderas y conclusión falsa al mismo tiempo. Ninguno. Por lo tanto, esto se adapta a la definición de validez. Ninguna fila de su tabla hace todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa. Por lo tanto, este argumento 1 será válido. En cambio, si analizamos este otro, el argumento 2, vamos a ver que su tabla de verdad nos va a mostrar que es inválido, ¿ya? En este caso también tenemos dos premisas y una conclusión, ¿ya? Hacemos la distribución de valores, como utilizamos las mismas variables oracionales, simplemente hacemos la misma cantidad de estados posibles del mundo y la misma distribución de valores. Y luego copiamos las fórmulas de premisa 1, premisa 2 y conclusión. Consignamos los valores de sus operadores principales que representan los valores de las fórmulas y buscamos el valor en la línea, ¿no? Veamos, en esta primera fila tenemos verdadero, falso. Ok, eso no cumple con la propiedad de verdadero, verdadero, falso que debería tener para ser inválido. Falso, ok, tampoco me sirve esto. Pero la tercera fila sí me sirve. ¿Por qué? Porque encontramos que es verdadera la primera premisa, verdadera la segunda premisa en este estado posible del mundo y la conclusión es falsa. Entonces ahí ya puedo marcar esta fila y decir, ok, esto muestra que hay al menos una fila en la tabla de verdad de este argumento que hace a todas las premisas verdaderas y a su conclusión falsa. Por lo tanto, es inválido. Ya ni siquiera tendría que analizar este último caso, en que, bueno, que no me sirve tampoco porque tiene las dos premisas verdaderas, pero la conclusión verdadera también, ¿no? Entonces marco esto con verde para mostrarles que esa es la evidencia de que este es un argumento inválido. Ahora, lo interesante es que cuando teníamos un argumento inválido en términos intuitivos, también aprendimos en la unidad 3 a crear un contraejemplo, que lo que hacía era mostrarnos que evidentemente había un caso en el cual las premisas eran verdaderas y la conclusión era falsa para un argumento con esa estructura, ¿no? Ahora vamos a hablar de un contraejemplo formal en términos de simplemente una línea de la tabla de verdad.
esa línea o esa fila, digo, de la tabla de verdad que nos da los valores que nos muestran claramente que es posible que las premisas sean ambas verdaderas en un caso, en un estado posible del mundo y su conclusión sea falsa, basta con consignar eso fuera de la tabla para decir que hemos construido un contraejemplo formal, porque lo que nos da esa línea, esa fila, es justamente esa evidencia. Premisas verdaderas y conclusión falsa. Si eso es posible para un argumento, como lo está mostrando esta fila, entonces es un argumento inválido. Entonces, esto va a ser un contraejemplo formal, equivalente a los contraejemplos que hemos hecho en español en la unidad 3, y lo consignamos independientemente para mostrar que el argumento 2 es inválido, ¿no? Entonces, el contraejemplo nos sirve para demostrar también la invalidez gráficamente. ¿Qué hacemos para eso? Simplemente extraemos de esta tablita em, los valores de, digamos, primero consignamos las mismas fórmulas de arriba, ¿no? Los átomos, y luego las fórmulas de premisa 1, premisa 2, conclusión, y abajo simplemente consignamos sus valores para mostrar que es un contraejemplo, ¿no? Eh, Cuando los átomos adquieren el valor de falso verdadero, es decir, en este estado posible del mundo, hacen a la premisa 1 verdadera, a la premisa 2 verdadera y a la conclusión falsa. No es necesario poner el resto de valores, solamente los valores principales del operador principal de estas fórmulas, ¿no? Los valores del operador principal de estas fórmulas. Bueno, eso es en temas de validez e invalidez, cómo nos sirven las tablas de verdad, ¿no? Les dejo aquí un ejercicio de aplicación que apela a una definición que hemos hecho de validez también en términos intuitivos en las unidades 1 y 2, y que puede servir para que ustedes, digamos, implementen una nueva manera de utilizar las tablas de verdad para probar validez e invalidez, ¿ya? Digamos, la clave de este ejercicio de aplicación que les pido que vayan pensándolo hasta el miércoles es pensar que la validez se puede definir en términos de consistencia. Revisen sus materiales de la unidad 1 y 2 y vean cómo se relacionan validez y consistencia, o también puede ser validez e inconsistencia, ustedes ven cuál es la relación que les sirve, y intenten crear un método para probar la validez o la invalidez en términos de consistencia en tablas de verdad, ¿ya? Para mostrarnos que han encontrado un método correcto, lo que tienen que hacer es crear tablas que corroboren los mismos resultados para el argumento 1 y para el argumento 2. Es decir, tienen que ser tablas que, según su método, nos den un valor, nos den un resultado, el mismo resultado para el argumento 1, es decir, que sea válido, y el mismo resultado para el argumento 2, es decir, que sea inválido, ¿ya? Lean bien las indicaciones, intenten pensarlo. Y finalmente vamos a hablar de dos conceptos más, que son implicación y equivalencia. Son dos conceptos semánticos que hay que agregar a los que ya conocemos. Estos no han sido introducidos en ese momento del curso en las unidades 1 y 2 porque quizás son los menos intuitivos de todos, son los que menos usamos en el lenguaje cotidiano, pero ahora al final de ese video y en el último que voy a grabar luego, voy a ahondar un poquito en estas relaciones, ¿ya? Y el día miércoles también vamos a ahondar en estas relaciones que no son tan intuitivas. A ver, en el caso de la implicación, tenemos, sin definirlo todavía en términos de tablas de verdad, una relación entre dos oraciones, ¿ya? Cuando decimos que una oración implica a otra, cuando al afirmar la primera o al asumirla como verdadera, es imposible que la otra no se asuma ya o no se asuma como verdadera. Es decir, cuando es imposible que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. En ese caso decimos que una oración implica a la otra, ¿ya? Ojo, esto no implica, ¿sí? Aunque les he usado también el verbo para explicar, es importante, esto no supone entonces que si la primera fórmula implica la segunda implica la primera. No necesariamente es así, eso es importante. Ahora, la relación de equivalencia más bien va a definirse de otra manera. La relación de equivalencia va a ser informalmente, fuera de esta definición que están viendo aquí en términos de tablas de verdad, también una relación entre dos oraciones. Y vamos a decir que dos oraciones son equivalentes cuando, en términos de valores de verdad, significan lo mismo. Es decir, cuando al ser verdadera la primera, es imposible que la otra no sea verdadera también. O cuando una es falsa, es imposible que la otra no sea falsa también, ¿no? Es decir, dos fórmulas son equivalentes cuando necesariamente tienen siempre los mismos valores de verdad, ¿no? Esa es la definición de equivalencia. Ahora, en términos de tablas de verdad, esto va a definirse de manera mucho más precisa. Y en el siguiente video solamente voy a grabar los ejercicios en base a estas definiciones más precisas. Vamos a decir que una fórmula, ojo, ya no digo oración, en este caso digo fórmula, implica a otra, ¿no? Cuando no hay ninguna fila en su tabla de verdad en la que la primera fórmula sea verdadera y la segunda sea falsa. Piensen eso y compárenlo con la noción informal que les he dado de implicación y van a ver que es lo mismo. Y luego piensen en esta definición de equivalencia, ¿no? También.
Phi y Psi son equivalentes, sí, solo sí, Phi y Psi tienen los mismos valores en todas las filas de la tabla de verdad.